Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase estudiaremos primitivas y su relación con las derivadas. Entonces vamos. Un problema común que uno puede encontrar en ciencias naturales es el siguiente. Dada una cierta función, se nos pide encontrar una cierta función que vamos a llamar f mayúscula, tal que f' de x sea igual a f de x para todo x en un cierto intervalo. ¿Ya? Por lo general, problemas de este estilo, donde lo que yo busco es una función y esta función satisface una relación y en esta relación aparecen las derivadas, es lo que se llama una ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, ustedes posteriormente van a ver un curso entero dedicado a encontrar métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Acá vamos a ver el caso sencillo de buscar una función f mayúscula tal que su derivada sea igual a f minúscula. Entonces, a modo de ejemplo, pensemos que a mí me gustaría, me piden encontrar f tal que f' de x sea igual a e a la x. ¿Ya? Es decir, me piden encontrar una función cuya derivada sea exactamente igual a la exponencial de x. Entonces, si uno recuerda, en general uno sabe que la derivada de una función exponencial es justamente la función exponencial. Así que yo podría decir, bueno, una posible solución sería, bueno, considere, por ejemplo, la función f de x igual a e a la x. Ya. ¿Por qué esta función resuelve lo pedido? Bueno, la razón es súper sencilla. Si yo derivo la función f, su derivada es igual a la exponencial y por lo tanto cumple la ecuación diferencial que yo buscaba. ¿Ya? Ya. Notemos además que también, si yo a esta función considero, por ejemplo, la función e elevado a x más 1, esta función también es solución también cumple esta condición que su derivada es igual a la exponencial, ya que la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Así que lo que nos vamos a dedicar en esta clase y en algunas clases venideras va a ser en encontrar, digamos, en ver métodos para poder encontrar esta función f mayúscula. ¿Ya? Así que ahora para poder trabajar de una manera más eficiente, vamos a darle un nombre a esta función f que cumple que su derivada es igual a una función dada. Y que lo que va a hacer va a terminar siendo una primitiva. Entonces, definición. Una función f mayúscula se dice primitiva, también se le llama a veces antiderivada de una función f sobre un cierto intervalo i, si su derivada es igual a f de x para todo x en y. ¿Ya? Así que, de acuerdo al ejemplo que vimos recién, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que la función f de x igual a e a la x es una primitiva de la función f de x igual a e a la x. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora lo que nosotros cuando trabajamos con primitiva, este proceso es como el proceso inverso a calcular una derivada. Porque imagínense que yo tengo una función f mayúscula, lo que yo hago es la derivo y obtengo una cierta función f. ¿Ya? Y esto, si en este proceso que estoy acá, esto correspondería a la derivación. Recíprocamente, si yo tengo la función f y me gustaría encontrar la función de tal manera que yo al derivar, perdón, yo me pregunto cuál es la función que al derivarla obtengo f, lo que estaría haciendo acá es calcular una primitiva. ¿Ya? Es decir, cada vez que yo derivo algo, en el fondo lo que estoy encontrando es una primitiva también. Porque si se fijan, lo que yo estoy diciendo es, ¿cuál es la función que yo tengo que derivar para obtener otra función dada?
Por lo tanto, nosotros vamos a ver que hay una relación súper estrecha entre lo que vendría siendo la derivación y encontrar primitiva. Y de hecho vamos a ver que cada vez que yo obtengo que derivo una función, en realidad estoy encontrando también una primitiva, ¿no? Para la función derivada. ¿Ya? Ya. Entonces, recién vimos el caso de f de x igual a la exponencial, y lo que nosotros vimos también es que si yo le sumaba una constante igual a 1, por ejemplo, esta función también es una primitiva de la función f de x igual a e a la x. ¿Por qué? Porque si yo derivo la función f mayúscula de x e a la x más 1, obtengo justamente la función que está acá. Más en general, lo que yo voy a obtener es que si yo considero la función e a la x más c, como c siendo una constante, también es una primitiva de la función f de x igual a e a la x. ¿Por qué? Porque cada vez que yo derivo, en el fondo la constante, la derivada de una constante igual a 0. ¿Ya? Así que lo que nosotros vamos a tener es que si yo tengo aquí una función es una primitiva, si yo le agrego una constante, sigue siendo una primitiva. Por lo tanto, lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando yo busco una constante, o sea, perdón, una primitiva, no hay solamente una primitiva, sino que pueden haber muchas primitivas, y lo que va a terminar ocurriendo es que todas esas primitivas, en el fondo, difieren en una constante. ¿Ya? Entonces, eso es un teorema que dice lo siguiente. Si f es una primitiva de una función f minúscula, estamos hablando, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula sobre un cierto intervalo i, entonces la primitiva más general de f sobre i está dada por esta función que se llama f de x más c, ¿ya? Donde c es una constante arbitraria. Y fíjense que para verificar esto, notemos que si yo derivo f de x más c, esto que está acá, por las reglas de derivación, sería la derivada de f mayúscula más la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0, así que me queda simplemente f' de x, y como f mayúscula era una primitiva de f, quiere decir que su derivada es igual a f de x para todos los x en el intervalo. Entonces, esto muestra que efectivamente f de x más una constante es una primitiva, y después, posteriormente en el curso, vamos a verificar que cuando yo tomo dos primitivas, a lo más difieren en una constante. ¿Ya? Así que lo importante de este teorema es que si yo encuentro una primitiva particular, cuando yo quiero considerarla en general, le agrego una constante. Y por lo tanto no voy a hablar de la primitiva, sino que voy a hablar de la primitiva más general, y ese va a recibir un nombre en particular, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Así que antes de continuar, vamos a ver algunos ejemplos, y dice, encuentre la antederivada, o la primitiva, más general de cada una de las siguientes funciones. Entonces veamos el primer problema. Lo que nosotros debemos hacer es buscamos f tal que f' de x sea igual a seno de x. Es decir, yo me tengo que preguntar, ¿qué función es la que yo tengo que derivar para obtener seno? ¿Ya? Y si se fijan, en un principio pareciera que es como una adivinanza, porque yo tendría que ver, digamos así como pensar cuál es la función que yo al derivar me da seno, y esto al principio es de esta manera, pero después vamos a ver método y regla. Y eso es lo que vamos a ver en las clases siguientes, como el método de sustitución, integración por partes, etc. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta y recordamos es que cuando yo trabajo con las funciones trigonométricas y las derivo, yo tengo que la derivada de la función coseno es justamente menos seno de x.
Por lo tanto, de acá puedo deducir que si yo derivo menos coseno de x, me queda seno de x. Luego, ya encontré una función, se fijan, una función particular que al derivar me queda justamente la función seno. Entonces lo que nosotros encontramos es que la primitiva de f de x igual a seno de x es f mayúscula de x igual a menos coseno de x. Y como a mí me interesa la primitiva más general posible, le agregamos una constante para indicar que también que estoy incluyendo cualquier posible valor que en este cálculo de la primitiva. ¿Ya? Ya, fíjense que en este caso es como una especie de adivinación, pero después lo que vamos a ver es que uno puede encontrar, vamos a ver métodos para calcular estas primitivas de manera más eficiente. B. Fíjense que nos dicen encontrar una primitiva para la función 1 partido por x. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar un f tal que su derivada sea igual a 1 partido por x. ¿Ya? Y si uno recuerda de las tablas de derivadas, lo que uno sabe es que cuando yo derivo la función logaritmo de x, justamente la derivada de esto es 1 partido por x. Y por lo tanto, la primitiva de f por lo tanto, la primitiva de f de x igual a 1 partido por x es f de x igual a logaritmo natural de x, y como quiero trabajar con la primitiva más general, le agrego una constante c. ¿Ya? Ya. Vamos a ver el último ejemplo en este caso, que corresponde a buscar una primitiva de esta función. Es decir, buscamos f tal que f' de x, que su derivada sea igual a x a la n, siempre y cuando el n sea distinto de menos 1. ¿Ya? Eso significa buscar la primitiva de la función x a la n. ¿Ya? Entonces nosotros recordamos que había una regla que me decía que si yo tomaba x a la alfa, eso era justamente alfa por x elevado a alfa menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tomo alfa igual a n más 1, lo que yo obtengo es que al derivar la función x a la n más 1, me queda justamente n por x a la n, y de acá puedo obtener que la derivada de la función xn más 1 dividido en n, no, y acá hay un pequeño error, debería ser n más 1, igual a, ahí, dividido en n más 1, ¿ya? Tiene que ser igual a x a la n. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es, si yo derivo la función x elevado a n más 1 dividido en n más 1, lo que obtengo es justamente x a la n, y por lo tanto, la primitiva de la función x a la n con n distinto de menos 1 es f de x igual a x a la n más 1 dividido en n más 1. ¿Ya? Y ojo que para que esta sea la primitiva más general, le vamos a agregar siempre una constante, porque acuérdense que cuando yo tengo dos primitivas, esas dos primitivas difieren por a lo más una constante. ¿Ya? Ese hecho lo vamos a justificar después en el curso. Ya, entonces lo que me doy cuenta es que cuando yo calculo una primitiva,
lo que estoy haciendo, estoy calculando una función cuya derivada me da la función dada. Entonces, para evitar, digamos, estar todo el rato tratar de escribir como la función cuya derivada es no sé qué, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer una definición. ¿Y cuál es la notación? Vamos a decir que si f es una primitiva de una función f, se define, y vamos a usar esta notación. El símbolo, este símbolo que es como una S alargada, de f de x, igual a f de x más c. Este símbolo que está acá a la izquierda, este símbolo se llama integral. ¿Ya? Después en el curso vamos a darle todo un sentido, pero por el momento lo vamos a utilizar como notación. Y se lee como integral indefinida de la función f con respecto a x. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esta integral indefinida de f con respecto a x no es nada más ni nada menos que la primitiva más general de la función f minúscula. ¿Ya? Ya. Así que, por ejemplo, cuando nosotros nos pidan calcule la integral o la primitiva de 1 partido por x dividido en x, justamente lo que nos preguntan es encuentre la primitiva más general de la función 1 partido por x. Y nosotros vimos que la primitiva más general de la función 1 partido por x era logaritmo de x más una constante. ¿Ya? Ya, esto nos ayuda porque en el fondo nos evita estar es como escribiendo enunciados del estilo, encuentre la función o encuentre la primitiva de f. Y ahora uno lo que entiende es que efectivamente está buscando una primitiva. ¿Ya? Ya. Notemos que existe una relación directa entre la definición de primitiva y derivada. Entonces lo que nosotros notamos es que lo podría haber definido de esta manera. Integral de f de x es igual a f de x más c, donde c es una constante arbitraria, y esto es equivalente a decir que la derivada de f mayúscula es igual a f de x. Este es el significado. Por lo tanto, cuando yo calculo una primitiva, cada vez que yo calculo una derivada, lo que yo voy a obtener es justamente una fórmula para las primitivas. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir escribiendo distintas fórmulas para encontrar algunas primitivas para que empecemos a trabajar. Y eso le vamos a dar el nombre de tabla de derivadas. O sea, perdón, de primitivas. Entonces, tabla de primitivas. Fíjense que lo que vamos a hacer es simplemente deducirlo a partir de cálculo de derivadas. Entonces vamos a comenzar primero con la función x a la n, y lo voy a escribir así. Esa va a ser la primera función. La segunda función que voy a considerar va a ser, por ejemplo, f de x igual a la exponencial de x. La tercera función va a ser f de x igual a logaritmo de x. La cuarta función que voy a considerar va a ser seno de x. La quinta función que voy a considerar va a ser coseno de x. Y lo que vamos a hacer es vamos a calcular las derivadas, y una vez que yo tenga la derivada, por esta fórmula que está por esta equivalencia que está en el recuadro, vamos a tener el cálculo de algunas primitivas. Entonces, vamos. Notemos que si yo derivo la primera función f mayúscula de x, lo que yo obtengo es que f' de x es justamente x a la n. Si yo derivo la segunda, me queda que f' de x es igual a la x.
Si yo derivo la tercera, me queda que f' de x es igual a 1 partido por x. Si yo derivo la quinta, me queda que f' de x es igual a coseno de x. Y si yo derivo la última, me queda que f' de x es igual a menos seno de x. Y ahora con esta fórmula en la mano, lo que yo noto es que la derivada de f mayúscula de x sea igual a x a la n, es justamente que la integral de x a la n con respecto a x, o la primitiva si ustedes quieren, es justamente la función con mayúscula, f mayúscula, más una constante. Se fijan que es como cuando cada vez que yo derivo, estoy calculando una primitiva. Estoy calculando la primitiva de la derivada. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que la primitiva de a a la x es simplemente e a la x más c. En este caso, lo que estoy diciendo es que la primitiva de 1 partido por x es logaritmo de x más c. En este otro caso, estoy diciendo que la primitiva de coseno de x es justamente seno de x más una constante. Y finalmente lo que estoy diciendo acá es que la primitiva de menos seno de x es igual a coseno de x más una constante. Y fíjense que estas ya son primitivas que uno puede asumir como conocidas. O sea, uno le preguntan, ¿cuánto vale la primitiva de x a la n? Uno simplemente dice x elevado a n más 1 dividido en n más 1. Ya, y acá me olvidé decir que esto tiene que ser para n distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque si no, esta fórmula pierde sentido. No puedo dividir por n más 1, no puedo dividir por 0. Así que se fijan cómo van apareciendo fórmulas para las primitivas que después uno va a utilizar. Y cuando trabaje con funciones que son un poco más complejas, se remite a estos cálculos que son más de primitivas más sencillas. Ya, voy a ver algunas otras funciones que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo f de x igual a arco tangente de x? Entonces, si yo derivo la función arcotangente, la derivada de la función arcotangente es 1 dividido en 1 más x al cuadrado, pero esto equivale a decir que la primitiva de 1 partido por 1 más x al cuadrado de x es justamente arcotangente de x más c. ¿Ya? Así que con esto ya empezamos a darnos cuenta cómo funciona esto de las primitivas. Y ahora lo que vamos a ver son dos propiedades importantes respecto de lo que son las primitivas. Entonces, lo que notamos primero, notemos que si yo tengo dos primitivas, entonces notemos que si yo derivo f de x más g de x, eso es justamente f' de x más g' de x. ¿Ya? Entonces, si f es primitiva de f minúscula y g es primitiva de g minúscula, lo que significa, acuérdense, esto significa que la derivada de f es f minúscula y la derivada de g es g minúscula de x. Por lo tanto, si yo ocupo esta igualdad y reemplazo en la fórmula que venía escribiendo, esto debería ser igual a f de x más g de x. Y si ahora reescribo esta fórmula que está acá, la reescribo, fíjense que lo que estoy diciendo es, simplemente estoy diciendo, a ver, la derivada de la suma es justamente f más g. Y por lo tanto lo que yo estaría diciendo es que la integral de f de x más g de x es igual
a f' de x más, perdón, la integral de esto tendría que ser la integral de f de x más la integral de g de x de x. ¿Ya? Así que en realidad lo que estoy diciendo es que calcular la primitiva de una suma es la suma de las primitivas. Y que es la fórmula que aparece acá. Esto es útil porque a veces la función se escribe como una suma de función y por lo tanto si quiero calcular la primitiva, lo que hago es calcular la primitiva de cada uno de los elementos que van apareciendo. De igual manera se puede justificar que cuando yo calculo la primitiva de una constante por una función, eso es lo mismo que la constante por la primitiva de la función. Estas dos propiedades son bien importantes. ¿Ya? Así que con estas dos propiedades podemos hacer algunos ejemplos. Entonces nos piden, calcule la integral o la primitiva de 4 seno de x más 2x a la 5 menos raíz de x dividido en x. Entonces vamos, nos piden calcular la primitiva de 4 seno de x más, y lo voy a escribir de esta manera, 2x elevado a 5 dividido en x va a ser 2x a la 4 menos, y raíz de x partido por x va a ser elevado a x elevado a menos un medio. Ya. Ocupo la propiedad que vimos que nos dice que si yo tengo que la primitiva de una suma es la suma de las primitivas, y fíjense que esa misma propiedad vale para el caso de la resta, y llego a que la primitiva de 4 seno de x más la primitiva de 2x a la 4 menos la primitiva de x elevado a menos un medio de x. Y la segunda propiedad que vimos en la diapositiva anterior nos decía que si yo tengo una constante que acompaña una función, la constante sale de la primitiva. Por lo tanto, esto sería 4 veces la primitiva de seno de x más 2 veces la primitiva de x a la 4 menos la primitiva de x elevado a menos un medio de x. Ya. Ahora yo debería utilizar mi tabla de primitivas, en realidad esa, que es la tabla que escribimos en la diapositiva, hace unas diapositivas anteriores, y lo que yo puedo hacer es en el fondo volver a las funciones básicas, y me pregunto, ¿qué función tengo yo que derivar para obtener seno de x? Yo me doy cuenta que cuando derivo el coseno, obtengo menos seno, por lo tanto, lo que yo recuerdo es que la primitiva de seno es justamente 4 por menos coseno de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo la función menos coseno, obtengo justamente seno de x. Más 2. Y acá recuerdo una propiedad que nos decía que si yo integro, o que si yo calculo la primitiva de x a la n de x, eso es justamente x elevado a n más 1, dividido en n más 1, más c. ¿Ya? Y acá le hago la advertencia. Cuando escribí el coseno, debería haber escrito una constante, que no la escribí porque la voy a escribir al final cuando haga todas, cuando es como que sumara todas las constantes que estoy escribiendo. Entonces esto sería 2 por la primitiva de x a la 4, que corresponde a x a la 5 quintos, menos, y acá tengo que escribir la primitiva de esto, que también sale con esta fórmula que está escrita en verde, y que corresponde a menos x elevado a menos un medio más 1 por menos un medio más 1. Y cuando yo calculé la primitiva, las tres primitivas, esa, y como a mí me interesa la primitiva más general, debería haber escrito una constante acá, más c, y acá también debería haber escrito más c. ¿Ya? Ya, pero no lo hice porque en realidad después lo que va a ocurrir es que todas esas constantes son constantes indeterminadas, por lo tanto las puedo sumar todas al final en una gran constante. Por lo tanto, la voy a agregar acá como más c. ¿Ya? Ya, y voy a simplificar, digamos, solamente para terminar el ejemplo del cálculo de
primitivas. Debería quedar menos 4 coseno de x más 2x a la 5 dividido en 5 menos x elevado a 1 medio, y dividido por menos 1 medio más 1 debería ser dividido en 1 medio más c. Y ahí se acaba el problema. ¿Ya? Ya. Ojo, que si yo quiero verificar que mi cálculo es correcto, lo que yo debería hacer es tomar este término en rojo, y si yo derivo este término, si yo lo derivo, lo que yo debería obtener es el término que está dentro de la primitiva inicial. Entonces, si yo derivo este término, si derivo el término que está escrito acá en rojo, lo que yo debería obtener es justamente este término que está escrito en azul, el de acá. Y por lo tanto, esa es una manera de verificar si acaso calculé correctamente la primitiva. ¿Ya? Así que bueno, vean ustedes en general para ejerciten estos temas de cálculo de primitivas. Y antes de terminar vamos a ver un último ejemplo que nos dice, calcule la primitiva de la exponencial de x más 20 dividida en 1 más x al cuadrado. Entonces nos piden calcular la primitiva de a la x más 20 dividido en 1 más x al cuadrado. Y eso es la primitiva de a la x de x. Acuérdense que la primitiva de una suma es la suma de las primitivas, más la primitiva de 20 dividido en 1 más x al cuadrado de x. Ya. Y esto es la primitiva de a la x de x, más, y notemos que el 20 es una constante, por lo tanto, yo puedo sacar la constante afuera de la primitiva y obtener 20 veces la primitiva de 1 más x al cuadrado. Ya, y ahora utilizo mi tabla de primitivas, y recuerdo que la primitiva de a la x es exponencial más una constante, pero la constante la voy a escribir al final, y sería e a la x más 20, y justamente la primitiva de 1 dividido en 1 más x al cuadrado es arcotangente más una constante, y como ya tenía la constante la exponencial, la agrego al final. ¿Ya? Ya. Recuerden, ¿cómo verifico que efectivamente calculé correctamente la primitiva? Cuando yo derive el término que estoy escribiendo en rojo, lo que yo debería obtener es el término que está dentro de la primitiva que ahora lo estoy escribiendo en verde. ¿Ya? Así que en el fondo, así se calculan en las primitivas. Lo que vamos a ver en el resto de, en las clases que sigue, va a ser métodos para calcular primitivas, y esto va a ser muy importante después en la segunda parte del curso, cuando nosotros empecemos a trabajar con el cálculo de áreas. Así que por el momento, ejercítense y que les vaya muy bien. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.